para tomar dominio y posición, para eso fuimos creados. Entonces tenemos un liderazgo natural de parte de Dios en nosotros. El doctor Peter Wagner en su libro menciona un libro que se llama El líder nace y el líder se hace, que el líder se puede hacer, no solamente se nace con un liderazgo natural. El liderazgo natural sin Dios perece y siempre va a estar limitado. Entonces entendemos que aún los periodos de gobierno en lo natural, los presidenciales, deben cumplir un ciclo, y fuera de ese ciclo deja de ser gobierno y se vuelve en dictadura o tiranía. Toda persona que extiende su ciclo de gobierno, extiende su generación y pierde el norte en el servicio, se vuelve un dictador o se vuelve un tirano. El liderazgo de los hombres sin Dios es un liderazgo natural, y aún bajo este liderazgo natural, hombres y mujeres han alcanzado a desarrollar vacunas, tecnologías, tecnología, empresas, desarrollo industrial, desarrollo gubernamental, promulgación de leyes, entre otras. El ser humano, a pesar de que no se rige por los estatutos de Dios, por las leyes de Dios, ha podido alcanzar dominio. Ha establecido principios, normas, morales, y bajo esos estatutos se rige. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que nosotros pensamos que la justicia, o nuestra justicia, es la que nos ayuda. Y cuando vemos alguna cosa que no nos beneficia, creemos que eso ya es injusto. ¿Sí o no? ¿Cómo sabe usted que es justo? Porque le ayuda, porque le gusta, porque le agrada. Deja de ser justo para usted cuando eso ya no le ayuda, cuando no le beneficia y cuando le echa a perder el sistema, ¿verdad? Pero muchas veces la justicia de Dios es diferente a la nuestra y por lo general es así. Ahora, nosotros como gente de Dios, como pueblo de Dios, bajo los principios y estatutos de Dios, debemos saber que dentro del mundo espiritual fuimos dotados de una posición sobrenatural. Y todo el ser, ¿usted sabe lo que es el ser? Todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, camina y se mueve en la bidimensionalidad, en el espacio espiritual y en el espacio natural. Aunque no esté la persona ligada a Dios, pasará la mitad de su vida en el mundo de los sueños o durmiendo. ¿O no pasa la mitad de su vida durmiendo? Bueno, hay personas que pasan más de la mitad de su tiempo durmiendo. ¿O usted no se cansa? Porque nos cansamos. No hay ninguno aquí súper ungido que no necesite descansar o dormir. Ahora, otra manifestación espiritual es el pensamiento. El pensamiento en el mundo espiritual también es una voz. ¿Usted imagina cuando uno le va enseñando? Jesús usaba parábolas para ilustrar a las personas. Ellos decían, el sembrador salió a sembrar y la persona se imaginaba un caballero tirando semillas, sembrando. Él trabajaba con la imaginación de las personas, trabajaba con la mente, con imágenes, porque su cabecita construye ideas. Y esta enseñanza busca ordenar su mente, el corazón, el pensamiento y la intención para comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del primer líder. Usted tiene que poner atención aquí, tiene que transformarse en un guerrero para tomar esta palabra. Si usted no sabe tomar las palabras, yo le voy a animar cuando usted tiene que tome esto, te va a decir amén, lo va a agarrar, porque si no, no va a tomar nada. Amén. Así que agarre esto. Uno de los hombres bíblicamente hablando que desarrolló un liderazgo, que empoderó una civilización, fue Nimrod. ¿Ha escuchado de Nimrod? ¿Sí? Y veremos quién es este Nimrod en lo natural y veremos quién es este Nimrod en lo espiritual. Yo pido al Señor que les muestre cuál es la realidad del mundo espiritual en la bidimensionalidad. Porque usted puede estar viendo con sus ojos naturales, pero detrás de lo que usted alcanza a ver está lo espiritual. Y muchas veces no comprendemos lo que estamos viviendo, pero el Señor nos muestra. Miren lo que dice Génesis 10:8. Génesis 10:8, por favor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Miren lo que pasa aquí. Aparece el primer poderoso en la tierra. Antes del diluvio existían gigantes y hombres fuertes en la tierra. Y también después. En Génesis 6:4, por favor. Génesis 6:4 nos ilustra. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, siga por favor, a las hijas de los hombres
y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué eran varones de renombre? Porque se hicieron grandiosos a causa de que eran mezclas. Al analizar los textos bíblicos y otros documentos antiguos, es evidente que Nimrod era uno de estos hombres poderosos, e incluso hay indicios de que era considerablemente más alto en estatura que todos los demás. Podríamos decir que era un gigante. En la Biblia se menciona a Nimrod como un poderoso cazador delante del Señor. Él estableció un vasto reino que abarca desde Babel, Erech, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. Vamos a leer Génesis del capítulo 10, del 9 al 14, por favor. Miren lo que dice de Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab, Calne, la tierra de Sinar. Sigan. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calar. Ahora, miren lo que pasa con este Nimrod. En el versículo 11-12, habla de que este hombre era un conquistador que se extendió. Siga, por favor. Y recén, entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. ¿Qué pasó aquí? Este hombre era un hombre con un liderazgo sobrenatural. Y este liderazgo lo hacía un conquistador. Este liderazgo está basado en las fuerzas comunes de una mezcla. Dios no está metido aquí, para que usted lo sepa. Este hombre había sido dotado de gran fuerza física y determinación. Además, poseía una estatura gigantesca. Ello sería otra razón por la cual las personas de su época le seguirían. Era diferente y se generaría tantas leyendas acerca de él. Ahora, imagínense que cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra de Canaán, informaron haber avistado allí a los hijos de Anac. Sin embargo, el pueblo que vive allí es robusto y ciudades son grandes y fortificadas, dice, incluso entre ellos descendientes de Anac. Vimos en los textos más atrás que los descendientes de Anac son descendientes de Nimrod, ¿sí o no? Y sepa usted que Nimrod, los hijos de Anac son los filisteos, y los filisteos eran gigantes. Ahora, no era un hombre común, no era cualquier persona. Sobresalía de todos los demás por la altura, por la estatura, por la fuerza, por las capacidades que tenían, ¿sí? Ahora, cuando los hijos de Israel llegaron ahí, Números 13:28 en adelante, por favor. Miren lo que dijeron. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Siga, por favor. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los gigantes. Siga. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Siga. Y el cananeo habita junto al mar en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿De qué? De la tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mire, aquí empezamos con un problema. El Señor estaba dando una dirección, pero el pueblo estaba cuestionando. No, nosotros no ponemos. Ellos son gigantes. Es gente grande, la ciudad está fortificada, nosotros no vamos a poder vencerlos. Porque el pueblo es más fuerte que nosotros. O sea, ni siquiera habían peleado y ya lo encontraban más fuerte. Ni siquiera me voy y ya me echan de menos. ¿Me entiende? Siga, por favor. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra de que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Sembraron el pánico, sembraron miedo. Siga, por favor. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Siga. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Ahí no. Miren lo que están diciendo. Ese es el síndrome de la langosta. Eso lo he enseñado. El síndrome de la langosta es cuando usted se mira y dice, el Señor me mandó a pelear una batalla, pero hay gigantes. Y yo llego allá y miro a los gigantes y digo, pero es que yo no puedo. Porque, no, yo soy poquita cosa, yo no puedo. Eso es una incredulidad disfrazada.
Si el Señor a usted le dijo algo, es porque usted puede. Si el Señor le dio algo a usted, es porque usted puede. No caigan en el síndrome de la langosta, que es decir, no, yo no puedo, porque es una incredulidad disfrazada. Claramente usted no puede con sus fuerzas, pero con Él, usted sí puede. Amén. ¿O no puede? Agarre ese entonces para que el Señor... Mire, Deuteronomio 3:11. Los gigantes en ese tiempo estaban normalizados en aquellos días y ejercían un reinado, un liderazgo basado en su fuerza, en su espada, e infundían miedo. Así se ganaban las guerras. Pero, mire lo que dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Quién era este Og? Dice la escritura que este Og, su cama era una cama de hierro. Siga, por favor. No está en Rabá de los hijos de Amón. Siga. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos son 4 metros. O sea, el largo de él medía 4 metros. 4 metros de alto y 1.6 de ancho era su cama. Según la escritura, el codo mide 45 centímetros. Pero a este hombre, a este guerrero tan formidable, lo venció el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El primero en matar gigantes no fue David, fue Moisés. El hombre, el que hablaba mal, el que era tardo para hablar, ese mató a este. Para que usted sepa. Ahora, la escritura se refiere a estos como Refaim o los refaítas. Era un grupo de personas que vivían en Canaán y en otros lugares en los tiempos de Moisés y Josué. La palabra refaíta no es un término étnico, es más bien una descripción literal que significa los terribles. O sea, estos gigantes eran feroces luchadores. Anteriormente, cuando los israelitas habían intentado entrar por primera vez a la tierra prometida, los espías habían informado que la tierra estaba poblada por gigantes y los llamaron Nefilim. Otros pasajes hacen referencia a los refaítas. Esta enseñanza está saliendo por internet, ¿verdad? Estamos transmitiendo. Para que usted tome sus apuntes y pueda ver de lo que estoy hablando. David tuvo que enfrentarse a un gigante llamado Goliat, y este tenía 4 hermanos, de los que habla 2 de Samuel 21, del 15 al 22. Tenemos un liderazgo basado en la fuerza, que es el liderazgo que ejercían los hombres gigantes, tales como Nimrod. Partimos hablando de Nimrod, vimos que Og, vimos que hay gigantes que ejercían su liderazgo con fuerza, con espada. Pero se empezaron a levantar líderes como Moisés, que tenían un liderazgo distinto. Estaba guiado por Dios. Imagínense que Moisés, dice la escritura, que era el hombre más manso sobre la tierra. Y se enojó y golpeó la peña y todo eso, pero la escritura era el más manso. Ese venció al gigante. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbí-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido por una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, ¿se acuerdan de esos? Llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, siga por favor, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Cuando David se va a enfrentar con el gigante Goliat, cuando él llega a pelear con el gigante Goliat, dice la escritura que él tomó 5 piedras del arroyo, 5 piedras lisas. No es que él pensaba fallar el piedrazo. Él tomó 5 piedras porque entre las filas de los gigantes estaban los 5. Goliat y los 4 hermanos, los 4 otros gigantes. Entonces David, como era guerrero, no era cobarde, tenía un corazón de pastor, olía a abeja, pero ¿qué hizo? Miró, dijo, bueno, este incircunciso que está hablando aquí, agarró una piedra, dijo, pero hay 4 más. Y agarró 4 más, agarró 5 piedras. No es que él pensaba fallar. Entonces, cuando él le pega el primer piedrazo cae al suelo, yo creo que los otros inmediatamente, ¿sí o no? Es lo que pasa cuando el enemigo sale al encuentro y uno le pega duro. Entonces, imagínense que los hombres de Dios tienen un corazón como el de David, conforme al del Señor,
son hombres mansos, ese es un liderazgo de Dios. Pero tenemos a este Nimrod que como líder del reino de Babel, porque está relacionado con la Torre de Babel, quiero hablar de la historia, quiero hablar un poco, dar un fundamento. La Biblia sí tiene comprobación. La palabra del Señor sí tiene una Biblia arqueológica, la palabra del Señor sí tiene arqueología. Y sí se puede demostrar muchas cosas que no escribió precisamente gente de la Biblia, gente religiosa. Flavio Josefo, un judío ciudadano romano, escribió Antigüedades Judías del siglo I. Plinio el Joven, gobernador de la provincia de Ponto, escribió sobre el emperador Trajano. Tácito escribió en los anales alrededor del 116, menciona el cristianismo y a Cristo. Entonces, hay personas que están afirmando la veracidad de lo que usted tiene por un libro. Luciano de Samosata, un escritor satírico y conferencista griego, escribió sobre los seguidores de Jesús. O sea, Jesús es real. ¿O no cree usted que sea real? Claro que sí. Amén. Entonces, Flavio Josefo escribe, Nimrod dijo que se vengaría de Dios en el libro de la historia. Intentaba ahogar nuevamente al mundo. Para evitarlo, construiría una torre tan alta que las aguas no pudieran alcanzarla. Y se rebelaría contra Dios por haber aniquilado a sus antepasados. Eso se encuentra en el libro de Antigüedades de los Judíos, en el libro 1, en el capítulo 4. De acuerdo con Josefo, la construcción de la Torre de Babel tuvo como objetivo proteger a la humanidad ante un posible diluvio futuro. Que era bueno Nimroda, ¿sí o no? ¿Sabe usted que una ideología torcida puede llevarlo a usted a creer cosas que usted no cree? ¿Usted cree que el satanista cree que se va a ir al infierno? Si yo le dijera a usted que se va a ir al infierno, se va a quemar en el azufre y toda la cosa, ¿usted se quiere ir al infierno? No. ¿Se va a quemar toda la eternidad? No lo va a hacer. Entonces, ¿por qué se van? Una historia mal contada, una verdad difuminada, es una mentira. Es una torcedura confusa. Imaginen que esto lo presentan así. Jehová, nuestro Dios, Hashem, Yahweh, el creador del universo, del cielo, la tierra y la materia, nuestro Señor, hace las cortes celestiales, hace los coros de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, Él crea todo. Y después crea como corona de su primera creación a un ser tan hermoso, bello, ilustre como Lucifer. Y Lucifer dice, bueno, yo me voy a sentar allí, en el trono del Señor. Allí me voy a quedar. Entonces lo presentan como Lucifer nos quiso salvar de Dios, porque Dios nos creó con el afán de que le adoremos. Es un ególatra. Y él organizó una rebelión para defendernos. Qué bueno que es Satanás, ¿verdad? Una ideología torcida es muy peligrosa. Una historia mal contada, una verdad difuminada, es precipicio, es abismo, es error. Mire lo que dice la Escritura en Génesis 6, del 5 al 6. Cuando había tanta maldad, cuando había tanta perversión, el Señor elige algo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuche bien, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ni siquiera eran los hechos en sí. Maquinaban maldades, tenían pensamientos malos. El corazón estaba torcido. Estaban inundados de la perversión. Él está mirando los designios de los pensamientos. No está mirando las acciones. Está mirando que el corazón, el pensamiento está torcido. Entonces imagine esto. Siga, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué cree usted? ¿Nuestro Dios tiene corazón? Ahí dice, y le dolió en su... Y caminamos cometiendo acciones como líderes, como ministros del Señor, pasando por encima de lo que Él más ama, son las almas. Y creemos que el liderazgo que tenemos que ejercer es por la fuerza, es porque somos guapos, es porque hablamos lindo, es porque tenemos estudios. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. Pero más importante es el corazón y la motivación correcta.
Siga, por favor. Espera, ahí nomás, ahí nomás. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Qué tremendo. Estos fueron pecados por los cuales el Señor se dolió tanto de haber hecho al hombre que levantó el diluvio. Entonces Nimrod se rebeló contra Dios. Según Josefo, el historiador judío, dice que persuadió a sus seguidores para que no atribuyeran su fuerza a Dios como fuente de felicidad, sino que creyeran erróneamente que era gracias a sus propios esfuerzos que obtenían la dicha felicidad. Eso es la meritocracia. Nimrod quiere decir rebelión, y ese es un significado antiguo. La Biblia no menciona quién era la madre de Nimrod, tampoco menciona a Nimrod su esposa. La Biblia tampoco menciona a Semiramis. Pero Jeremías 44:19 muestra algo así. Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? La reina del cielo. Aquí se refiere a ella como la reina del cielo. Jeremías 7:18. Este título se refiere a Astarte, diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Astarot por otros grupos. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Eso dice el Señor. ¿Sí? ¿Cuál era la motivación de las mujeres por adorar esta deidad pagana? La fertilidad. ¿Sabe? Toda predicación del Evangelio que ofrece algo que no sea la salvación primero es manipulación. Porque el Señor vino a salvar. A eso vino. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Nimrod se une a la reina del cielo. Astarte era la madre y que conoció según los secretos sagrados. Jeremías 44:17-25, ahí nomás, no lo pongan. Jeremías está dando al pueblo la palabra del Señor que Dios le había hablado. Él le recuerda a la gente que su desobediencia e idolatría habían causado al Señor enojarse mucho con ellos y castigarlos con calamidad. Jeremías les advierte que el castigo será aún mayor. ¿Por qué? Por adorar a la reina del cielo. Ahora, este Nimrod era un personaje, no era un personaje cualquiera, era una mezcla y ejercía un liderazgo basado en la mezcla. ¿Por qué es tan importante que usted entienda esto? Porque yo le voy a mostrar de parte del Señor lo que quiere decir. Muéstrame por favor la imagen de Nimrod. Bueno, este es Nimrod. Estos archivos sumerios, estos archivos arqueológicos muestran a Nimrod como un ser alado, de una estatura larga, con una nariz como Pedro Pascal, ¿sí? Lo muestran como un ser alado, o sea, es una mezcla, es un ser, un híbrido, ¿sí? Porque es importante que usted entienda esto. La evidencia arqueológica que yace en lo que fue Mesopotamia da pistas para enlazar a este personaje a Babilonia. En el siglo IV a.C., se podía retratar a una estructura idéntica a la torre descubierta en Babilonia, que es el actual Irak. Esa tablilla, no voy a entrar mucho en la tablilla para que usted pueda buscarlo también en internet, muestra a este ser, a Nimrod, un ser básicamente celestial, que ese es el que ejercía un liderazgo, peleando contra el león. Por favor. Después la ponemos. Génesis 10 del 8 al 10, por favor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, fue el comienzo de su reino en Babel. ¿De dónde nace el origen de este ser? Como usted lo puede apreciar, era un gigante que tenía capacidades distintas, tenía un liderazgo nato que provenía de su fuerza, también de su alianza espiritual, y esta raza estaba provista de una mezcla. En Deuteronomio 32:16, no lo ponga por favor. Bueno, ahí está peleando contra el león. Usted sabe quién es el león, ¿verdad?
el león de Judá. Ese es Nimrod. Estas son tablillas sumerias, eso es arqueología. En Deuteronomio 32 del 16 al 18 habla de algo muy potente. Deuteronomio 32 del 16 al 18. Le despertaron a celos con los dioses, ¿a quién? A Dios. Le provocaron la ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. La gente comenzó a pervertirse. Y uno dice, ¿pero cómo? Si Dios hacía tantas señales. Sí, pero es que los demonios también hacían. Son engañosos, el mundo espiritual es engañoso. Ahora, los liderazgos son engañosos. En la literatura hebrea, esos demonios se llaman Chedim. Chedim. Son espíritus o demonios, los nombra el Tanaj o la mitología judía. Y ellos tienen algunos rasgos. Tienen alas como los ángeles ministrantes. A Nimrod se les describe así, como un Chedim. Vuelan de un extremo al otro del mundo, tienen conocimiento del futuro, como la bruja de Endor, comen, beben y se multiplican como los humanos, estos son los Refidim, los terribles, mueren como los humanos. En la Biblia y los textos rabínicos, los Shedim se describen como entidades demoníacas. En algunos textos se sugiere sacrificar a los Shedim, incluso humanos. En la mitología son mestizos. Entonces, sabiendo esto como base, usted puede comprender que Nimrod era un ser diferente, tenía capacidades diferentes, pero ese liderazgo no estaba alineado al corazón de Dios. Ahora, el Señor se refiere a los hijos de Dios como a los ángeles. No ponga estos textos, por favor, para ir avanzando. En Job 1.6, pero usted lo anote allí, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Se describe una reunión entre Dios y los ángeles, y los llama, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, ángeles. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted que el Señor considera a Satanás hijo? Y cuando tenemos un discípulo o un ministro que anda haciendo lo malo, nos cuesta tanto decir que es hijo. Este hijo, aunque sea malo. También. Entonces, el Señor dice que en el capítulo de Job 38 dice, y nuevamente los hijos de Dios son los ángeles. En Génesis 19.5 hace referencia, Génesis 19.5, por favor, este sí lo voy a leer. Quiero que ustedes, lo quiero meter en algo que usted tiene que ver con mucha claridad. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí nomás. Usted sabe lo que significa conocer, ¿verdad? Y conoció Adán a su mujer Eva. ¿Sabe lo que significa? No necesita que le dé mayor explicación. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Muy bien. Resulta y pasa que el Señor envía ángeles para salvar a Lot. Y los hombres que vivían en Sodoma fueron a tocar la puerta de Lot y le dijeron, saca esos varones que tienes ahí, saca esos ángeles para acá, para que nosotros los conozcamos. ¿Sabe qué querían hacer? Vincularse al mundo espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando hay una alianza de ese tipo, ustedes saben a cuál me refiero, el ser se vuelve una sola carne, una sola entidad, el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, estos habían aprendido cómo vincularse con el mundo espiritual. Eso fue lo que enojó tanto al Señor, que los destruyó. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que este Nimrod era una mezcla. Este venía de aquellos que sabían, porque era un gigante, ¿sí? Lo quiero llevar allí. Judas 5 habla también de estos mestizos o seres, Judas 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esos son un tipo de ángeles que salió de ahí. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ese guardar la dignidad es una postura, es una posición de gobierno.
Los ángeles no mantuvieron su lugar en la línea de creación de Dios. No mantuvieron su liderazgo. Está atento. Entonces, dice, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hoy hay personas que tienen ministerios y dones operando bajo hechicería, ocultismo, brujería y demonología. Esa gente que tiene dones y que cree que no tiene que orar, que no tiene que estudiar, que no tiene que leer, que no tiene que someterse, porque Dios lo usa y tiene un don. Entonces, porque Dios lo usa para sanar, él se siente con la plena libertad de ser básicamente lo que él quiera. Y ese es un liderazgo que no proviene de Dios. Porque el liderazgo bajo obediencia, bajo sujeción, con frutos del Espíritu, es el liderazgo que produce. Esta enseñanza es esencial. ¿Sabe por qué? ¿Cómo sabe usted que lo que está haciendo, el liderazgo que está llevando, no está amenazando el reino de Dios y va a venir el momento en el que va a destruirte? Dios permite todas las cosas con el afán de que el ser humano pueda aprender y que podamos aprender y ser ensanchados de diversos ángulos en su palabra. Por eso está escrita la historia de Nimrod, para que nosotros podamos ver a este líder que estaba enlazado con los dones genéticos, porque era una mezcla, era una aleación. Era diferente, era alto, guapo, casi como yo. Gloria a Dios. ¿Pero qué hizo? Operó tras el miedo. Agarre esto. Un liderazgo no debe temer solo al Señor. No es basado en el miedo. Usted no puede vivir con el miedo a que un reggaetonero le diga ya tú sabes y que usted no sepa. Usted no puede vivir con miedo. Usted tiene que estar atento a la palabra del Señor, que el Señor quiere palabras de verdades para ustedes. Tenía miedo. Nimrod, a pesar de que era un ser alado, súper grandote, musculoso, así como Eder, él se sentía, no, voy a hacer esta torre porque si a Dios se le ocurre inundar otra vez, mire aquí, ayúdalo, Señor. ¿Cómo es posible este suceso? Y él construye la torre de Babel. ¿Para qué? Para que Dios no los ahogue de nuevo. Basado en el temor, basado en el rencor, basado en su fuerza y en el que podía. Génesis 11 del 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, eso es en el norte, hallaron la llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al... Y hagámonos un nombre por si fuera... Mira, aquí voy más despacio, no voy a decir en cámara lenta. Y hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí hay una motivación incorrecta. Nosotros no amamos al Señor, nosotros no servimos a Dios para hacernos de un nombre. Tampoco hacemos alianzas para que la gente nos ayude. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos al Señor. Amamos las almas, amamos el servicio, amamos lo que Dios ama. Nuestro liderazgo no puede estar basado en que no hagamos los que seamos casa de David, la gran, ya no es casa de David, mansión de David. No. Esa no es la motivación del corazón. Si Dios quiere que arrendemos toda la vida vamos a arrendar. El pueblo de Israel anduvo toda la vida errante, porque nuestra morada no está aquí, está allá arriba. Lo más importante es que la gente venga y que el corazón de la gente se transforme. ¿O no? ¿No le parece a usted justo? Entonces nuestro liderazgo debe ser limpio. Debe estar basado en ¿qué? En amar las almas. Sí, y lejos del miedo. Usted debe tener temor, que es el principio de la sabiduría. ¿Pero temor de qué? De no ofender al Señor. Porque si Él está en medio nuestro, nuestro liderazgo va a crecer. De otra manera, no creo. Aquí hay una motivación, hay un acuerdo, que se lo, mire, todos hablaban igualitos. Vamos a hacer cuenta que el hablar igual significa que todos estaban de acuerdo. Porque todos me entienden, ¿sí o no? I do not understand, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando todos se entienden y entran en el acuerdo, se pueden hacer cosas. Y el Señor está mirando ahí. Ponen el primer ladrillo en la torre y Él sigue mirando. Más por la mitad y Él sigue mirando.
pasando los años y van construyendo, ellos felices, vamos a construir una torre, nos vamos a salvar. Ellos así haciendo su torre a su manera para hacerse de un nombre. Los que construyeron la torre de Babel. Ese era Nimrod, el líder, un liderazgo nato. Y el Señor sigue mirando cómo construyen. Pero ¿qué cree usted que va a pasar cuando hay un liderazgo que no está bajo el mando, bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios? Crónicas de una muerte anunciada. Mire, qué terrible esto. Tristemente uno puede ver ministerios donde de repente van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo y de repente ¡pum!, se diluyó el ministerio. ¿Por qué? Porque los líderes tienen temor, miedo de exponerse. Son seres humanos, somos seres humanos. Nos vamos a equivocar. No somos los supersantos. El Señor a mí no me llamó, no me eligió porque yo era el mejor del mundo ni del universo. Tampoco porque fuera guapo, agradable y simpático. No. Ustedes me eligieron por eso. El Señor me eligió porque era lo más despreciable, lo vil. Y Él dijo, voy a agarrar a este y con este voy a testificar de que yo puedo hacerlo. Y me agarró y me trajo. Y aquí estoy. Agarró a Luis, lo sacó de todos sus pecados inmundos. Agarró a Joseph por ahí atrás. Agarró a John y ahí todavía lo tiene que estar trabajando. El Señor nos toma y comienza a trabajar. Ahora, si nosotros no nos exponemos, somos como Nimrod. Tenemos miedo. Y empezamos a hacer cosas y a construirnos una torre. ¿Para qué? Para hacernos de un nombre. Y eso es malo. Isaías 14:13. Mire, me llama mucho la atención. Póngalo por favor porque quiero hacer una pequeña paralelismo, una comparación. Nimrod, ¿qué quería? Hacerse una torre alta, llegar hasta arriba y hacerse de un nombre. Mire lo que dice Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Se da cuenta que tenía la misma motivación Satanás? Entonces, ¿bajo qué estaba operando Nimrod? Está clarito, ¿verdad? Nimrod quiere decir en el idioma antiguo rebelión. ¿Y sabe quién es el que hizo la primera rebelión? Lucifer. Entonces, pero miren lo que pasa en el versículo 4 del texto que veníamos leyendo, que era Génesis 11. Miren el versículo 5, por favor. Génesis 11, versículo 5. Yo quiero que ustedes tomen mucha atención en esto, porque miren. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Siga, por favor. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Siga, por favor. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. O sea, el Señor esperó que se cansaran, que trabajaran, que se desgastaran. Pasaba el tiempo, los años, y cuando estaban a punto de terminar, el Señor apareció y dijo, no van a terminar, los vamos a confundir. Aquí hay un principio espiritual y es el principio del acuerdo. Si usted no está de acuerdo con una visión, si usted no se siente llamado a esta visión, si usted no está en acuerdo con esta visión, Dios le bendiga, que le vaya bien, gloria a Dios, y que Dios le use. Donde usted se sienta cómodo, donde usted le acomode. Porque cuando la gente se pone de acuerdo, puede llegar a construir torres. Ahora, el problema de ello fue la motivación del corazón. Pero si nuestro corazón y el liderazgo es limpio, vamos a crecer. Amén. El Señor no le molesta que el hombre construya, que el hombre levante. Para eso fuimos creados. Esa es la intención original del Señor. Sojuzgar, someter, señorear. ¿Sí? El problema es el corazón. Se enferma. El Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. No lleguen a acuerdo, no se entiendan. O sea, ahí está Luisito diciendo, no, que vamos a hacer una campaña. Y dice, no, que no vamos a hacer una campaña, que vamos a hacer una danza, dice Luis.
No, que no vamos a hacer una danza, vamos a vender arepas, dice Elizabeth. No, acuerdo. Amén. La motivación del corazón debe estar en el acuerdo con Dios, ¿sí? Porque si no, el Señor nos va a esparcir como lo hizo con ellos. La Escritura dice que lo que el hombre teme, eso le acontece en el libro de Job. También habla que el miedo pondrá lazo y le cazará. Entonces, esta gente fue cazada a través de sus miedos. Por eso usted tiene que ser valiente. Tiene que renunciar al miedo y rescatar la ley del acuerdo. Amén. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, dice la Escritura, ahora, también da señales de los que no están de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo no es antibíblico. No es que yo sea un tirano que le diga, ¿sabe qué? Si no es esto, que si no le gustó, váyase. No, no es así. Amós 3:4. Por favor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Cuando yo le digo, si a usted no le gusta, si usted no está de acuerdo, como dicen en Japón, Shaolin Shanghai, no quisiéramos que nadie se fuera, pero queremos operar en la ley del acuerdo, bajo la palabra, ¿sí? Ahora, si no estamos en acuerdo, y si nuestro acuerdo es malo, el Señor desciende. ¿Y desciende con quién? Dice, y descendió, y dijo el Señor, descendamos. ¿Con quién descendió? Con la corte celestial, con los ángeles, querubines, arcángeles y todo, porque Él se mueve con toda su gloria. Y fue a mirar lo que estaban haciendo, los destruyó y los confundió. Ahora, el Señor los confundió, no los destruyó. ¿Y cómo los confunde? Haciendo que no se entiendan, que no hablen el mismo idioma. Es por eso que el yugo desigual no es bueno, es malo en el matrimonio, porque usted está hablando una lengua y la otra persona está hablando otra. Usted está creyendo que Dios todo lo puede solucionar, está creyendo en el temor del Señor, está honrando a Dios en su matrimonio, en su pacto delante de Dios, pero la otra persona no teme a Dios ni a hombres. Y cuando alguien no teme a Dios ni a hombres, se convierte en un edificador como Nimrod. Su liderazgo está basado solo en su fuerza, en su trabajo, en sus capacidades, en su profesión. Y no hay nada más terrible, se lo digo honestamente, que depender de tus propias fuerzas y no de Dios. Ahora, la intención de Dios era que el ser humano viviera muchos años, pero se diluyó, porque el hombre entró en vanidad, teniendo en poca estima lo que Dios nos había dado, el regalo del tiempo. ¿Cuándo el hombre comienza a pervertirse? ¿Cuándo empieza a hacer alianzas espirituales? No ponga este texto. En Génesis 6, del 2 al 8, anótelo. Habla de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas. Empezaron a hacer alianzas. ¿Para qué? Para volverse hombres de renombre. El exceso de tiempo, el exceso de ocio, hizo al hombre entrar en despropósito y le dio demasiada ociosidad para ponerse a curiosear o a despreocuparse de un factor importante: el diseño, el destino profético. Nimrod hoy día se mueve a nivel eclesiástico, a nivel religioso. Es por eso que usted debe entender que para que la visión prospere, Dios debe estar en medio y en acuerdo, y solo se puede construir a través de su Espíritu Santo y no por fuerzas humanas. ¿Por qué? No lo digo yo, no soy genial. No es con ejército, no es con espada, es con su Espíritu. En vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad, en vano trabaja si Dios no protege y te prospera. Tenemos claro el liderazgo de Nimrod, que va a aceptar cualquier tipo de oferta porque es según su demanda. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia actual? Mucho. He visto en algunos lugares, no en este planeta, en otros, solo voy a... gente que tiene puestos en las iglesias porque son los que tienen dinero.
Y son los que le caen bien al pastor, a la pastora, a la profeta, son amiguis. Y la gente que tiene un llamado ministerial, nacido en Dios, es puesta a un lado. ¿Por qué? Porque no ofrenda, porque no diezma, porque no aporta. Entonces, si yo quisiera construir una iglesia, ¿a mí me sirve quién? La gente con dinero, ¿sí o no? Pero si yo quiero construir el reino, a mí me sirve lo que Dios me mande. Amén. Para que usted lo sepa. Aplauda por eso, porque... ¿Qué quiere decir? Que si tiene el dinero, los ladrillos que yo necesito, no importa quién seas ni de dónde vengas, yo te acepto. Pero usted tiene que decir, con el permiso de todos, no acepto. Usted tiene que decir, no acepto. ¿Por qué? Porque no es importante hacerse de un nombre. Es importante que el nombre, que sobre todo el nombre, brille sobre una congregación. Amén. Cualquiera podría pensar que esto es añejo, antiguo, que ya pasó de moda. Apóstol se fue muy atrás con Nimrod, la Torre de Babel, el antidiluvio, los diluvianos. Todo usted podría estar pensando en eso, pero yo le voy a decir algo. Un buen ministro nunca hace alianzas para su comodidad. Yo salté de una habitación en un pueblo llamado Los Ángeles, donde estuve encerrado predicando 2 años de forma virtual para llegar hasta aquí. Nadie me dio el puesto. El Señor me dijo, tú. Y aquí estoy. Y si el Señor los llamó a ustedes, ¿quién soy yo para decirles que no? Ahora, el Señor tiene una intención original para todos ustedes, y es que ustedes crezcan y que la tierra sea llena de la gloria y del conocimiento del Señor. Amén. Y que ustedes lleguen donde tienen que llegar conforme a la madurez y al estado espiritual en el que se encuentran. ¿Sí? Un buen líder, un buen maestro que está guiado por el Espíritu Santo no tiene alianzas con ningún otro espíritu. No entra en comunión ni en pactos con otras gentes. No se contamina. Solo camina en la palabra profética que Dios le dio y hace lo imposible para cumplir lo que Dios le dijo. Esto es para ustedes como líderes y deben saberlo. Les va a pasar. Va a venir este tipo de personas a hacer presión, influencia por dinero, por posiciones, por recursos. Y usted se va a sentir con la obligación de tener que resistirlos y soportarlos, porque si no se le van y ellos pagan el arriendo. ¿Sabe qué? Prefiero predicar en la calle. Prefiero volverme allá a la habitación donde estaba enseñando, porque ahí estaba el Señor. ¿O usted no sintió la presencia del Señor algún día? Nunca se dejen manipular por el dinero. Jamás piensen que es lo más importante, ni mucho menos la comida, como les había enseñado. Cualquiera podría pensar que solo el dinero es el que mueve, que puede tomar el lugar. Todos aquí tienen un llamado. Nadie está aquí por casualidad. El primer llamado es a la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Ahora, imagínese usted que llega alguien, viene recién apareciendo y tiene dinero y dice, mire apóstol, ¿sabe qué? Vamos a comprar parlantes nuevos, micrófono nuevo, le vamos a comprar otro esto, aquí que allá, le vamos a mandar a hacer una cirugía plástica a su nariz de Pedro Pascal, lo vamos a dejar respingado y toda la cosa, y dice, papá. O sea, yo no, hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, y no es que desprecies lo que traes. ¿Cuál es la motivación de tu corazón para traer eso? Porque no estamos para canjear la primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí o no? Ahora, existe la gente que te impone el dinero. Magnates millonarios como John, Elizabeth, que mueven los dineros. Yulexi, Moreno, Amesti. Pero existe otro tipo de personas que cree que por el hecho de venir a servir a la iglesia puede manipularte. Y yo le voy a decir al que intente eso alguna vez, escuche esto. Mateo 20, del 20 en adelante. Mateo 20. Esta enseñanza lleva por título liderazgo por posiciones. Usted puede ganar un liderazgo por dinero, por amiguismo, porque le cae bien a alguien, pero mire esto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Siga, por favor. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena. Yo me lo imagino así, postrada, y después le dice, ordena
que en tu reino se sienten estos dos hijos vivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, nosotros estamos en casa de David desde el principio. Así que Isaac va a ser pastor mañana. ¿Qué te parece? Amén. Pero ella lo estaba pidiendo mal. Siga, por favor. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es a mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hasta ahí. La mamá de los hijos de Zebedeo se sentía que como sus hijos habían salido siguiendo a Jesús durante 3 años en su llamado ministerial, le habían dado 3 años de su vida a Jesús, ella se sintió con el derecho de decir, yo te pido por favor que, bueno, ya tú sabes, Juanito, ¿te ha servido cuántos años? 3 años. Yo te pido que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí o no? Liderazgo por posiciones. Liderazgo por posiciones. No, es que es mi amigo de hace años y tiene un hijo que toca tan bonito el teclado. Triste. Ahora, este es un tipo de persona que piensa o cree que por el hecho de servir, por el hecho de venir a prestar servicio a Dios, a la iglesia, a la casa de Dios, por tener la honra, el privilegio de servir al eterno Dios de todos los espíritus, él tiene que hacer algo. Y para demandar respetuosamente una posición, Jesús le respondió claro, fuerte y claro, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Ojo aquí, hay lugares en esta visión que están preparados por quienes el Señor ha elegido. Y si usted llegó aquí a este lugar, a cierto lugar, es porque Él lo escogió. Amén. Siga, por favor. Porque ellos no estaban solitos. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. O sea, entre los discípulos habrá discordia y problemas. Sí. Así que no se asusten. Santiago y Juan quedaron ahí en medio de la trifulca porque la mamá abrió la boca. Así que Jesús los reunió a todos y le dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser un sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este debe ser el corazón del liderazgo, este debe ser el corazón de los maestros, este debe ser el corazón y el sentir para ser libre de la ambición, porque la ambición no se puede compartir, es egoísta. Yo nomás. En cambio, la visión sí se puede compartir, porque no es egoísta, es ensanchada, es para todos nosotros. Amén. Ahora, ojo con personas que demandan honra, posiciones para sus familias, para sus hijos, para los demás. Usted puede ser un lindo ministro del Señor, puede ser una hermosa profeta y gloria a Dios por los santos. Pero si usted llega aquí, le voy a decir lo mismo que me dijo a mí la profeta Ana Belén cuando yo estaba estudiando maestría. Me dijo así, Jorgito, hijo, ¿tú no has hecho la escuela de nuevos discípulos? No, pero ¿para qué la voy a hacer si ya estoy terminando la maestría? No, es que tienes que hacerla. ¿Y por qué? Porque eso muestra el corazón. Bien, lo voy a hacer. Entonces yo me había saltado la escuela de nuevos discípulos. Y ya me sentía universitario y me fueron a sentar al kinder. Y gloria a Dios, porque el corazón se va mudando. Amén. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que usted puede ser un gran profeta, un apóstol, un maestro, un super saiyajin, gloria a Dios, pero aquí hay una visión, y la visión muestra el corazón y la verdadera motivación.
si no, en vano construimos. ¿Sí? ¿Por qué quieres aprender tanto? ¿Por qué quieres el conocimiento? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué quieres saber más de él? ¿Por qué quieres andar peleando con la gente, aclarándole las ideas, alineándole los chakras a los demás? ¿Qué es lo que te mueve? Honestamente. ¿Quieres conocer el pensamiento de Dios, entender al Señor, sus profundidades, deleitarte en Él, ministrar su corazón porque Él tiene un corazón, agradarle a su corazón, que Él te mire y diga, mi hijo Isaac, ay, hace puras barrabasadas, pero se esfuerza tanto, lo está intentando. Y Él te mira y alegra su corazón, porque no te rindes. No es porque eres el mejor, es porque lo sigues intentando. Él mira tu pensamiento, Él conoce nuestro pensamiento. Ahora, la motivación del corazón se manifiesta a través de las palabras. ¿Qué es lo que está hablando usted? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que anda diciendo? Porque lo que usted anda hablando es lo que hay dentro de usted. Y es necesario esta enseñanza para que usted tenga el conocimiento. El problema con el conocimiento es que cuando se ofrece el conocimiento, cuando se está enfrente del conocimiento, lo primero que va a aparecer es la serpiente. Allí estaba Eva tomando el sol. Apareció la serpiente y le dijo, mira qué hermoso árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué le importaba a ella lo que era bueno y malo? Si el Señor había creado todo y cuando Él terminó de crear dijo que Él vio que todo era bueno. Entonces ella no tenía necesidad de saber nada, pero la serpiente la sedujo, la puso frente al árbol del conocimiento. Cada vez que usted reciba un conocimiento, la serpiente lo va a perseguir. ¿Para qué? Para robárselo, para rebelión, para rebeldía, para desobediencia. Aún esta enseñanza, si usted la escucha con un corazón incorrecto, va a andar diciendo, no, es que el apóstol de casa de David dijo esto. Ustedes aquí tienen al hermano porque ofrenda, porque diezma y va a empezar una guerra. No. No estamos para eso. La palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo está allí. La palabra, el Dabar, el Memra, la palabra viva. Si Él te libera, Él libera tu mente y Él te pone en el camino del buen liderazgo y llegas a comprender que realmente tienes un llamado, lo que no tienes es plata. Pero cuando tú te alineas al corazón del Señor, dice que todo lo demás será añadido. Amén. El liderazgo de Jesús es tan hermoso. Estoy concluyendo si les dio sueño. El liderazgo de Jesús es tan hermoso porque Él siempre está enseñando, siempre se está poniendo por ejemplo. Él no es el padre gatita que predica y no practica. El Señor siempre se expone. Cuando yo digo, expónganse. Mire, Jesús enseña que aunque su madre sea la que está pidiendo algo, o está pidiendo, o sus hermanos, Él tiene clarito cómo es la cosa. Mateo 12, del 46 al 50, por favor. Mientras Él aún hablaba a la gente, de aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Qué estaba haciendo Él? Estaba enseñando en la obra, en la visión. Él estaba trabajando. Pero apareció su mamá con sus hermanos. Queremos ver al más famoso, a la superestrella. Y partieron y llegaron y le dijeron a los discípulos, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Él, a que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En estas palabras, Él ató cualquier cabo suelto que pudiera haber quedado agitándose en el viento en sus discípulos, en la mente, en el pensamiento, cuando Él le alineó los chakras a la mamá de Santiago y Juan. Él está diciendo, los liderazgos de posiciones no. Puede ser mi mamá, pero no. Y si no se lo permite a ustedes, tampoco a ellos, porque nuestro Dios es
justo. Amén. Amén. El ejemplo es una de las más grandes formas de ejercer un liderazgo. No estoy en contra de las personas que honran al Señor con sus bienes, no estoy en contra de las personas que ofrecen la honra de forma desinteresada. Pero no he encontrado en la Escritura, en ningún pasaje, escuche bien, donde Jesús reclamara atenciones especiales u honra. No lo he encontrado todavía, mejor tengo que seguir leyendo. Más bien la gente veía en él la presencia y corría a servirle. Le honraban con sus bienes, le honraban con palabras, con acciones, con actitudes, siempre. El día de la cruz, los que lo amaron lloraron por él. Los que lo amaban o los que aman la visión lloran y sienten por la visión. Mas los que tenían ambiciones en el corazón decían, ¡ja! ¿Cómo quiere a Cristo? A todos salvó, que se salve a sí mismo. Este liderazgo quizás no lo pueda llevar a cabo. Este liderazgo es duro. Quizás usted no pueda ser capaz de enfrentar lo venidero y lo más probable es que así sea. Porque Jesús dice, beberán de la copa amarga algún día, y no lo dudo. Pero no estamos solos. Él nos envió su Espíritu para hacernos uno con Él. El Señor se dio cuenta que no importaba cuántos milagros ni cuántas señales hiciera, aún caminando codo a codo entre la gente y codo a codo con sus discípulos, tuvo que preguntarles quiénes creen que soy. Ni aún viendo cumplirse las profecías, ni aún viendo cumplirse las palabras, creían. Pero Él va más allá. Él envió su Espíritu y se sopló dentro nuestro, hizo de nosotros su habitación, para poder ya no transformar desde afuera, sino desde adentro al hombre. Amén. Y los que recibimos ese Espíritu nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y nos envió uno igual, al Espíritu Santo, al Ruach, al Hakodesh, al apartado, al limpio. Nos envía su mente, su aliento, su pensamiento consagrado. Si ustedes han estado lidiando con las posiciones, con el liderazgo, se han sentido hechos a un lado, siente que no los miran bien porque no tienen dinero, trabaje para que tenga dinero. No. Crea que el Señor le llamó no por lo que usted tiene, sino por lo que Él ve en usted y por lo que Él quiere hacer con usted. Quiero que levante su mano derecha a todo aquel que haya sufrido alguna vez una mentira y a quien le hayan engañado. Mantenga su mano derecha arriba. Ahora quiero que levante su mano izquierda, todo aquel que ha engañado y que ha mentido alguna vez en su vida. Y ahora, como tiene las dos manos allá arriba, diga: Señor, me rindo. Tú eres justo. Límpiame. Ahora entiendo que así como mentí, me mintieron. Que así como engañé, me engañaron. Pero me voy a levantar con el poder del Espíritu Santo y voy a tomar el liderazgo limpio, justo, santo y grato para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.